Es un placer estar con ustedes nuevamente en otro capítulo, otro programa de Contrapunteo. Hoy queremos conversar, discutir, analizar el decreto que acaba de sacar hace unos minutos el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la declaratoria del Día Cívico para la participación ciudadana, ha dicho Petro en su decreto, que va a establecer para el próximo martes, que es mañana, 18 de marzo. Me acompaña David. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes a todos y bueno, acá vamos con toda. David, les recuerdo, es economista, magíster, profesor universitario, y me acompaña también Carlos Julián León. Muy buenas tardes, Carlos Julián. Buenas tardes, doctor. Bueno, lo primero que yo quiero plantear en esta conversación, compañeros de mesa, es: Petro acaba de decretar el tercer día cívico en su gobierno. Recuerden ustedes que el primer día cívico fue el 19 de abril y fue muy criticado porque el 19 de abril del año pasado, cuando decretó ese día cívico, pues lo decretaba coincidiendo con dos asuntos personales de Gustavo Petro. Uno es su cumpleaños, o sea, un día cívico, muchos decían que para celebrar el cumpleaños. Y además, año de fundación, Carlos Julián, del M-19, grupo guerrillero al cual participó y que reivindica tanto el presidente Gustavo Petro. Ese fue el primer día cívico que decretó. El segundo día fue para el 15 de julio del 2024 y ya no tuvo la misma connotación, si me permiten, privada, ¿sí?, de cumpleaños y de M-19, sino que decretó el día cívico, el anterior, hay que hacer una claridad, el de anterior, el del 19 de abril, lo decretó como día cívico de la paz con la naturaleza. Acuérdense que venía que la niña, que el niño, que nos faltaba agua, que la energía, entonces decretaba día cívico preciso el 19 de abril para que no gastáramos mucha agua ni mucha electricidad. Y el segundo, que fue el 15 de julio, lo hizo lo llamó Día Cívico de la Convivencia y la Celebración Deportiva para la unidad de Colombia, porque la selección Colombia de fútbol de mayores estaba jugando la Copa América y el día anterior al día cívico de Petro, el 14 de julio, jugaba la final y pues todos esperábamos que ganara la final y el presidente entonces dijo: al otro día nos vamos de día cívico. Hay dos elementos que son comunes a estos dos días cívicos. Utilizó facultades de policía, orden público, el presidente como jefe de mayor de autoridad policiva y normas de orden público para decretar el día cívico. Y lo hace porque muchos abogados en este país consideramos que el día cívico no existe legalmente. Eso no existe, eso se lo han inventado los alcaldes, los gobernadores y ahora los presidentes. Bueno, acaba de salir el último decreto, David, Carlos, Julián, y con esto les doy la palabra. El decreto lo que establece es un día cívico para la participación ciudadana y vuelve y invoca normas de orden público, de policía, presidente jefe de la policía, la convivencia, la paz, y dice que en sus considerandos que hace 2 años el pueblo colombiano eligió al presidente de la República porque defendía o proponía unas reformas sociales y que hoy llama a la ciudadanía para que participe, oigan bien esto, activamente en una movilización a favor, dice el decreto, a favor, es decir, los que salgan a movilizarse solamente se pueden movilizar a favor de el día cívico, las reformas sociales. Va a ser mañana, ordena un día cívico no hábil laboralmente para los funcionarios, ojo a esto, funcionarios del nivel nacional, entidades, rama ejecutiva nomás, entidades centrales y descentralizadas. Y exhorta, es decir, llama a que las entidades territoriales, que es municipios, departamentos, los organismos independientes de control, la rama ejecutiva, legislativa y la rama judicial se sumen, pero no las obliga porque no puede obligarlas. Yo creo, igual que los dos anteriores, pues que es totalmente ilegal, pero además creo que es arbitraria. Pero antes de decirles por qué arbitraria,
Pues yo quiero saber, Carlos Julián, ¿día cívico sí o no? Pues es una buena pregunta. Estábamos mirando la estadística y del Ejecutivo apenas 5 alcaldes se acogieron de principales capitales del país, ¿no? ¿Quiénes? Puerto Carreño, Sincelejo, Montería, Pasto, Tunja. Me faltó una de pronto. Pero básicamente la inmensa mayoría de los ejecutivos que obviamente hoy son de narrativa opositora al gobierno nacional no se sumaron al llamado del día cívico porque pues seguramente no le entran al juego de la narrativa, ¿cierto? O sea, ellos no van a prestarse para el apoyo a lo que considera la convocatoria del día cívico. Es apoyar, ¿no? Decir A sí. favor. A favor. A Es favor. exactamente la A favor, expresión. pero en principio, pues David, convocar a unas movilizaciones a favor de unas reformas sociales, pues no entiendo por qué la carga, estoy hablando irónicamente, la carga política. Claro, es que yo creo que ahí es donde viene la discusión. Es, bueno, ¿y día cívico para qué? O sea, como para qué se utilizaban antes los días cívicos o para qué se usan los días cívicos, aun cuando estamos de acuerdo en que, digamos, como tal esté específico en la norma, no, pero digamos que había una tradición en Colombia que se usaban muy de vez en cuando. Una alcaldada. Exacto, muy de vez en cuando. Una presidencialada. Exacto. Una petrada. Pero se venía utilizando, digamos, para unas cosas específicas. Ahorita, Sí. digamos que lo nuevo es, bueno, este día cívico es para que se salga a respaldar unas reformas del gobierno. Y lo primero que uno plantea es, bueno, ¿y esas reformas entonces le sirven a la gente? O sea, realmente ya de entrada, digamos que lo tradicional que había del uso del día cívico, aun cuando no esté reglado, no esté enmarcado, pues hay un cambio ahí. Yo creo que será el único cambio que yo le encontraría a Gustavo Petro, y es que lo use para otra cosa. Ahora miremos en detalles, bueno, y el argumento que usa para decretar el día cívico, pues sí es válido. O sea, la gente se ha pegado la tarea a revisar las reformas, en especial la reforma laboral. Ha habido unos avances, no ha habido unos avances. ¿Qué es lo que tiene la reforma? Sí, pero yo creo que antes de eso, yo creo que hay que dar un contexto, ¿cierto? ¿Dónde nace el día cívico? En un llamado a una movilización Claro, de Petro. de acuerdo. ¿Dónde nace el día cívico de Petro? En el llamado a la movilización de Petro. ¿Y dónde nace el llamado a la movilización de Petro? En el llamado a una convocatoria que apenas la ha anunciado a una consulta popular. ¿Y dónde nace ese llamado a una consulta popular? Cuando la Comisión Séptima nace. del Senado Quinto archiva o por lo menos radica en una ponencia archivando la reforma laboral. Una reforma laboral que tiene gran piso o arraigo popular, es decir, que puede haber voces disonantes en contra, hay cosas que no gustan, ¿cierto? Pero que mayoritariamente tiene una aceptación. Sí, fue acogida, ¿cierto?, por la Cámara. Pero bueno, antes de hablar de esa reforma, Petro, ¿qué dice? Petro dice, empezó la campaña. Benedetti dice, empezó la campaña. Benedetti es mucho más explícito. Petro lo ha sido, pero mucho más explícito. Le dieron papaya a Petro para hacer campaña. Sí, entonces correcto. tenemos que plantear eso desde esa realidad. Es un acto político, el día cívico, la movilización, la consulta, porque va todo amarrado, un acto político a pesar de que la consulta sí tenga respaldo constitucional y legal. El día cívico no. Claro. Pero bueno, eso en honor a la verdad no solamente es una petrada. Lo han hecho todos los presidentes, todos los alcaldes. Pero todos dame los un gobernadores. poquitico de contexto. Nace el día cívico en la Comisión Séptima. ¿Por qué? Porque en la Comisión Séptima hay 14 senadores. Creo yo que desde el comienzo del gobierno, en el año 2022, esa comisión, digamos, fue mal prevista o mal planeada por los entonces ministros del Interior, porque permitió que se articulara una presencia de senadores con suma siempre de posición opositora. Ahí está Aliro Barrera, por ejemplo. Sí. Está, que no es ponente, pero firmó, y entonces ahí ya demostró y que es no iban a tener opositor mayoría. acérrimo, ¿no? Centro Democrático para que la gente se contextualice. Casanare. Sí, Casanare. Honorio Enríquez, costeño, del Centro Democrático. Están las dos cristianas poderosas, Lorena Ríos, Ana Paola Agudelo, una Colombia Justa Libres y la otra Mira, y dos conservadores, Nadia Blef, que es exactamente, y Esperanza Andrade, que entró por uno que se hizo incapacitar hace poco, ¿cierto? Sí. Está también el liberal, que es el ponente del archivo o de la
de archivo. ¿Qué pasa? Pues obviamente dicen que Benedetti llegó tarde ese día al Congreso y que dejó armar a la oposición. Y pues ahí perdió el gobierno. ¿Sí? O perdió ganando, o ganó perdiendo. Pero venga, porque Carlos. aprovechó el escenario para lanzarse a la calle en campaña. Pero miren que yo creo que... Anticipadamente. Pero incluso Carlos y compañeros, es que el día cívico, decía Carlos, que había nacido en la comisión séptima, John, ¿sí? Que había nacido en la... Y yo creo que el día cívico y la consulta popular y todo nació pues justamente después de todo este revolcón que veníamos hablando. Es que el gobierno está contra la pared, hoy dijo? se ve en un fracaso político, ve cada vez que pierde y pierde bases, y pues lo único que le queda es sacar bajo la manga algo para tratar de movilizar a la ¿Sabe qué dijo María José Pizarro? Que había nacido en noviembre, cuando se lo hundieron la de salud en la misma comisión. Sí, pero venga, aquí tenemos pantallas de computadores y no bolitas de cristal. Lo claro es esto, y eso yo creo que no deberíamos detenernos en discutir eso y que la gente lo tenga muy claro, ¿cierto? Cuando a mí Benedetti me dice que va porque va, dice en una entrevista al Tiempo ayer, que va porque va, así se apruebe la reforma laboral y que están pensando si meten o no la de salud y de las pensiones, lo que me está diciendo es que vamos a hacer campaña a punto. Incluso si punto. meten O sea, no la de la siquiera... reducción de los salarios de los congresistas. Ayer hubo tendencia en Twitter con eso. Claro, pero mire usted una cosa. Porque necesitan un gancho popular. Claro, pero ese gancho popular, el mismo pacto histórico lo había rechazado. Acuérdense de María José Pizarro que dijo, no, a mí no me alcanza la plata, yo no me voy a bajar. La Zuleta, la de Antioquia, que me parece que le ha hecho más daño al pacto que cualquier representante o senador, dijo exactamente lo mismo. Entonces, ahora sí lo plantean y lo meten porque es un gancho. Pero además, sí. Pero aclaro una cosa, para mirar el histórico, ese gancho también fue utilizado en la consulta anticorrupción del año 2018. No, sí, pero es que a ver. Porque en la consulta anticorrupción también venía esa pregunta. Yo no estoy descalificando, yo lo que quiero es que veamos la naturaleza. Sí, es la naturaleza. Sí, cuando el Congreso bloquea al Ejecutivo, en la Constitución hay un mecanismo establecido para desbloquear ese bloqueo entre Ejecutivo y Legislativo que se llama consulta popular. Eso está, y la Corte Constitucional ha dicho es para eso. Claro, lo que pasa es que acá es un manoseo. Acá hay un manoseo porque se usa la consulta popular es para un proceso electoral. Claro. O sea, ese es el presidente, desde mi punto de vista, en decir, hombre, no tienen muchos argumentos serios para hundirla de la manera que la hunden y toda. Cuando lo que están haciendo en la reforma laboral, David, y yo quisiera oír su opinión, es devolviendo unos derechos. Claro, hay algunas cosas que habrá que ajustar y que están mal, pero en realidad se están devolviendo a medias unos derechos que le quitó el uribismo y la derecha en este país a los trabajadores con el cuento de neoliberal de que había que recortar derechos laborales para que se produjera o se creciera el trabajo, y resulta que eso nunca sucedió. Eso es que justamente ahí ya viene entonces la discusión, y es, bueno, listo, el día cívico tiene todo este enredo, está siendo manoseado, está siendo usado para lo que se quiera en el campo de una materia electoral que se va a materializar en la consulta popular, ¿cierto? Pero entonces preguntémonos, bueno, ¿y por qué se sale? ¿A respaldar qué? Es que esa es una pregunta clave. ¿Qué es lo que va a salir la gente a respaldar en las calles? Sí, pero antes de eso, terminemos con lo del día cívico, si usted me lo permite. Hagámosle. Antes de la consulta, ¿cierto? ¿Cómo yo impongo un día cívico para que la gente se movilice a favor de mis reformas? No, ¿sí? es la arbitrariedad. El presidente puede llamar a la movilización. El presidente puede llamar a la movilización en favor. Pero parar el aparato productivo, parar el Estado decretando un día cívico sin ningún respaldo para decretar días cívicos, porque no existe, repetimos, ¿cierto? ¿Por qué no lo hace un sábado y un domingo? No, miren, yo se los pongo... Y entra peor, a decirle a los alcaldes y gobernadores que no se suman, que son alcaldes de la muerte y enemigos de los trabajadores. Es que yo se los pongo casi que en estos términos. La forma que está usando Gustavo Petro para poner y para establecer este día cívico, mejor dicho, es
casi que del nivel de lo que hacía Álvaro Uribe Vélez. O sea, es un abuso total. O sea, esto es arrasando y arrasando. Esto es poniendo el gobierno nacional sobre todo aquel que piense diferente y es a tratar de aplastar. Si no están conmigo, esa es está la forma contra de lo que mí, está haciendo. decía Álvaro Uribe Entonces, Vélez, si usted quiere acogerse al día cívico, tiene que salir a respaldarme. ¿Qué es esa vaina? O sea, si no, entonces no. O sea, es una cosa, una barbaridad. Sí, Y los a mí me argumentos parece y que todo lo además usted- de ilegal es arbitrario. Claro, es que han sido arbitraria, arbitrarios. es arbitraria. Y a eso entonces agreguémosle lo que también veníamos discutiendo y es lo que he tratado, de lo que estamos tratando también de incluir y es, bueno, listo, supongamos pues que el día cívico bien está en el marco de lo que usted quiera, jurídico, legal, argumentado, todo. Bueno, y ahora, ¿qué decisión toma la persona en la casa? ¿Salgo o no salgo a respaldar la movilización por la reforma laboral? O sea, ¿qué es lo que tiene esa reforma laboral? Entonces, claro, estamos de acuerdo, y esto también como para comentar un poco rápido de historia, claro, es cierto, sin lugar a dudas es cierto, que la última reforma gruesa laboral que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez alrededor de los años 2000, 2002, 2003, ¿cierto? Se hizo esta reforma laboral. Esa reforma laboral tuvo el argumento para realizarse, para generar flexibilidad laboral, es decir, para que sea más fácil que a usted lo desvinculen del trabajo, ¿sí? Para generar flexibilidad laboral eran dos argumentos esenciales. Uno, que se iba a disminuir la informalidad y dos, que se iba a disminuir la tasa de desempleo a un dígito. No ocurrió ni lo uno ni ocurrió lo otro. Yo les cuento, la informalidad en Colombia sigue siendo del 55% y la tasa de desempleo sigue rondando el 10% desde los gobiernos de Uribe hasta la época. Sigue rondando Totalmente documentado. dos dígitos, sigue Totalmente documentado. rondando dos dígitos, es decir, no cumplió lo uno ni lo otro, pero más grave aún. ¿Qué sí hizo esa reforma laboral? Esa reforma laboral hizo que la participación del ingreso de los trabajadores en el Producto Interno Bruto, en palabras de quienes nos están viendo en este momento, es decir, en la generación de riqueza, la riqueza que usted crea se distribuye en lo que va para los trabajadores vía salario, lo que va para, digamos, el empresario vía beneficio, vía utilidad y lo que se pagan a los acreedores. Sí, en últimas, digamos, se distribuye de esa manera. La participación de el salario en el Producto Interno Bruto cae y cae y cae año tras año, es decir, ni mejoró las condiciones de los trabajadores, ni los formalizó, ni generó más empleo. Fue un fracaso total. Ahora viene lo que propone Petro, y es que lo que propone Petro, en mi caso, no es ni muy ni tan, no es ni tan malo para que se hubiera tumbado sin necesidad de haberse discutido, pero tampoco es tan buena para irse uno a despellejar en las calles. ¿Sí? Y yo que soy una persona que salgo por convicción a las movilizaciones, no da Pero para usted eso. cree, pero David, ¿usted cree que por lo menos devolverle algo de horas extras dominicales, qué otra cosa le están devolviendo? Exacto. 3 o 4 cosas. O sea, ahí va, vale la pena. Exacto, ahí va el asunto. Vale la pena. Entonces, o sea, ¿qué es lo justo de la reforma? Recargo nocturno y dominicales. Sí. Lo más justo de la reforma, recargo nocturno y dominicales. Pongámoslo en una balanza. Eso permite, por ejemplo, sopesar que se mantengan los contratos a término fijo y a hora labor, o despedir trabajadores sin el visto bueno del inspector, Claro, o pero por es que- ejemplo pero es que- liquidar la pero es que, seguridad David, pero social. venga, David, pero espere, les cierro la idea, Sí. les cierro la idea de las ideas. Liquidar la seguridad social sobre salarios inferiores al mínimo, o por ejemplo fortalecer la subcontratación, o qué me dice esta, por ejemplo que las empresas temporales puedan fortalecer la tercerización. Entonces, si usted pone en una balanza artículo por artículo, como están acá, Y la formalización si usted del agro, en una balanza, y la entonces lo que formalización usted de la dice- mano de obra en el lo que agro, usted dice es, ¿cómo lo analiza? Con un lío enorme. ¿Qué problema tiene el agro en Colombia? Que nunca se ha formalizado, que No, siempre ha sido... Claro, pero es que usted ¿cómo formaliza? ¿Cómo usted formaliza? Usted formaliza en el marco de una ley si usted pone en un sector que genera poco valor agregado, es decir, que genera poca riqueza. Si usted pone unas restricciones supremamente fuertes, lo que usted va a hacer es que van a terminar contratando a la gente de forma ilegal, irregular. Y va a tener usted un poco de agricultores perseguidos por el Estado por no cumplir ese tipo de reglamentaciones. ¿Por qué? Porque el agro en Colombia no está tecnificado. Y como no está tecnificado, no tiene un alto valor Si agregado sucede en de tal Estados manera Unidos. que se Si pueda sucede en formalizar Estados la gente. Unidos, Es que usted tiene que Sí, tecnificarlo pero- para que usted pueda Claro, exigir pero- que Pero haya por lo una menos es un formalización. inicio. Pero- Es un inicio. pero usted no puede decir que porque no estamos tecnificados, entonces trabajemos con trabajadores informales. ¿Sí? O sea, Ilegales casi. Sí, ilegales. Va a seguir ocurriendo. Pero mire yo lo que le quiero seguramente. plantear. Un gran error, y en eso le está ganando de mano el pulso Petro a la oposición cuando se atraviesa como vaca muerta a enterrar, archivar la reforma laboral. ¿Por qué no la discuten?
¿Por qué no plantean alternativas? ¿Por qué no plantean, venga, definitivamente con esto, con esta norma de la reforma, no vamos? Ahí hay dos ponencias alternativas, la de Hurtado, que estaba en contra y ahora está a favor, y la de Fabián. No las conozco en realidad, ¿cierto? Pero discútase eso, ¿sí? No, discútase eso. De acuerdo, y a eso les agrego también para conversarlo acá una más. Es que, hombre, es que la reforma sí es muy distante a la reforma que apoyamos quienes consideramos que las movilizaciones sociales sirven para generar Lo que pasa cambios, es que en Cámara, como las dos propuestas que hizo las centrales obreras en el año 2022 y en el año 2023. lo que pasa es Está que muy en lejos. Cámara se redujo bastante el articulado, ¿no? Dicen que eran 58 artículos, bajó a 28, 26, Bueno. el dato no lo tengo. ¿Qué? Una cosa- pausa pequeña, sí, una pausa clave, pequeña. clave, esa pausa Un es saludo clave. especial a los oyentes y seguidores de Noticias de Acacias que en buena hora nos están en este momento mirando en la transmisión. Muchas gracias a su dueño propietario, Bray Martínez, que nos acompaña en este propósito, y a Os Media, Qué bueno, qué que bueno. pues obviamente siempre ha sido líder en estas transmisiones. Y Muchas por gracias supuesto, a los que nos acompañan. Y por supuesto que invitarlos a compartir, ¿no? Que sigan compartiendo, que Importantísimo. compartan, que inviten. Justamente acá estamos y que comenten, es clave que comenten también ustedes, porque pues la idea es esta, es poder tocar temas también nacionales, locales. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en Spotify también, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook como El Contrapunteo. Entonces búsquenos ahí, que ahí vamos a estar y estamos haciendo un enorme trabajo, pero bueno, ya después de las propagandas Es volvemos. tan político esto que antes de que entremos a hacer un pequeño compendio rápido del procedimiento de la consulta, cuáles van a ser las dificultades que se necesita, si en realidad va a alcanzar, no va a alcanzar, ¿cierto? Si finalmente es que la llaman a la consulta. Es tan político que en los 3 días cívicos que Petro ha decretado, en el primero, que era el Día Cívico por la Paz con la Naturaleza, Villavicencio, el alcalde de Villavicencio se sumó, ¿cierto? Y En la ese gobernación... entonces alcalde, ¿no? En ese entonces alcalde. No, porque fue el año pasado. Ah, ok. Fue 19 fue de abril del 24, 2024. sí, señor. La Tiene toda la gobernación razón. no. La gobernación dijo, no, yo no voy, ¿cierto? ok. En el segundo, que fue el 15 de julio del 2024, es decir, 3-4 meses después, el mismo año pasado, que era el Día Cívico de la Convivencia y la Celebración Deportiva Fútbol, Sí. ¿cierto? Villavo se sumó. Y la gobernación también se sumó. Se sumaron ambos. En el primero solamente Villavicencio, alcalde Estaba esperando la edición. de derecha, ¿cierto? Está esperando la edición de la Alacueducto. gobernación no. En cambio, para el fútbol ambos. Y hoy ambos tajantemente dicen, Dicen no, que no no. vamos, Ujú. ¿cierto? Además, el alcalde con un mensaje fuerte, ¿sí? Que politiquería, bueno, no recuerdo exactamente los términos, pero criticando al gobierno nacional por lo que está haciendo. Y pues así por todo el país, pero en lo que nos interesa aquí, ¿está el alcalde en lo cierto? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿O es una... Está en el su alcalde derecho a la- entrar en la narrativa, porque es lo que usted dijo, es una conveniencia política. Hay un bloque de alcaldes y gobernadores que hoy están en abierta discusión Sí, en contra sí. del gobierno nacional. Punto. Sí. Liderados por Fico, por Sí. pronto por Lochar, por el gobernador de Antioquia. Y pues ahí hay unos equilibrios intermedios en Dilian Francisca, porque pues ella tiene intereses también en el gobierno. Pero realmente la narrativa es, y va a ser, de aquí en adelante, o es progresismo, petrismo, o es antiprogresismo, ¿sí? Y esa nos van a meter en la elección a priori, porque ya entrando más en materia de esto, ¿por qué la consulta popular? Porque pues yo lo escribía y lo leía el fin de semana como una quinta elección en este año electoral que se viene, ¿sí? Si se da, porque hay que analizarlo también si se da, ya lo analizamos constitucionalmente y los tiempos si se dan. Doc, ¿qué se necesita para que sea viable la consulta popular? Bueno, la consulta popular es uno de los mecanismos de participación ciudadana que está establecida en la Constitución y en la ley. Incluso hay 2 leyes, una de las para ambos mecanismos, para todos los mecanismos, 134 y 1757 de 2015. Un poco ahí confuso porque modificaron términos, pero básicamente necesita el presidente un decreto de convocatoria con su firma y la firma de todos los ministros. Las preguntas tienen que ser claras, genéricas, de sí o no. No puede preguntar de otra manera. No puede plantearle al pueblo
en la consulta modificaciones a la Constitución y no puede plantearle tampoco presentarle para la consulta, ojo, proyectos de normatividad, o sea, normas. No puede decirle, me están negando allí, a pesar de que la consulta es para eso, para destrabar, me están negando este proyecto de ley, entonces venga ustedes y me lo aprueban. Entonces ahí tiene la primera dificultad. Petro, además que la debe aprobar el Congreso, las preguntas. Sí, esa solicitud, la primera dificultad, ¿por qué? Porque Petro sale en carrera, apenas le niegan o radican la ponencia negativa y dice, vamos a consultar laboral, salud y pensiones, ¿cierto? Pero por el camino no sabemos qué va a pasar mañana en la Comisión Séptima. ¿Qué tal que la Comisión Séptima le dé trámite eche para atrás, le dé trámite, que políticamente es lo mejor que pueden hacer ellos, reflexionan, analizan y le aprueban la laboral con algunas modificaciones? Le devuelven la hija Pinto a... Bueno, entonces, por eso está el presidente diciendo, así lo aprueben la laboral, la consulta va porque va. ¿Por qué? Porque su intención es política, ¿cierto? Tiene que, cuando haya hecho las preguntas de esa manera, tiene que presentárselo al Senado y el Senado, para la concepto favorable, el Senado tiene que expedir un concepto favorable. Si dice no, no hay consulta. Tiene 20 días el Senado, prorrogables por otros 10 días para dar ese concepto. Si no lo da, el presidente queda autorizado para llamar a la consulta. Pero si lo da negativo, no hay consulta. Si hay concepto favorable... para eso? No, no hay ¿En el Senado? En el Senado yo no creo. No, yo no creo, creo, pero la presión política va a ser muy dura. ¿Sí? O sea, la narrativa es, bueno, y no quisieron aprobar, pero tampoco quieren que el pueblo se pronuncie, porque el pueblo simplemente se va a pronunciar. Pueda que el pueblo diga que no aprueba las reformas. Entonces, ni una cosa ni la otra, y va a quedar en evidencia, o puede así estigmatizarlos, que simplemente están contra las reformas, no contra el gobierno. Están bloqueando todo. ¿Cierto? Entonces, es una jugada bien interesante de Petro. Después de que haya concepto favorable, tiene 3 meses para hacer la votación, ¿cierto? Esos 3 meses, si en esos 3 meses se hace la votación y lo aprobado y se aprueba la consulta o las preguntas que se aprueben, acuérdese, ahora usted nos contará las consultas que ha habido, que es una de anticorrupción, solamente tuvo el umbral, que ese es otro problema que tiene. Para aprobar necesita que participe la tercera parte del censo electoral. Hoy son casi 41 millones de pesos. Exactamente. Son 40 personas. Son 40 millones. 41 millones de votantes. No, perdón, pero de votantes, sí. De votantes. Son 40. Bueno, si los compran son pesos. Véngale, amplío ahí. Son exactamente 40.963.370 ciudadanos en el censo electoral. Necesita 13.6 millones. Necesita 14 millones. Exactamente. Cuando uno está en campaña, dices que necesito 50.000 para ganar. Y ganó la presidencia con 11.2 millones. O sea, la apuesta es durísima. Sí. Si se aprueba... Recordando que en el 2018, la consulta popular que hubo, anticorrupción, liderada por Claudia López en ese entonces y pues por un grupo de parlamentarios, necesitaba sacar 12 millones de votos. Se pelaron por uno. Sacaron 11. A pesar de que el sí ganó con el 96%. Y estábamos, pero no le dio el umbral. Y había ambiente. Porque igual el Congreso siempre ha estado desprestigiado, deslegitimado, y ahí metieron el gancho de reducir los salarios de los congresistas. Entonces, el primer problema que tiene es tener mayorías en el Senado para que le aprueben la consulta, que le den concepto favorable. El segundo problema es llevar 13.6 millones yo lo dejo en el dato casi exacto de la registradora, 13.6, cuando ganó la presidencia con 11 y hoy está con una imagen pues menos favorable. Y el tercero, el primero es cómo redacta esas preguntas, ¿cierto? Y cuando lo aprueben es obligatorio, David. Es que ahí es donde viene la cosa, es que hombre, es que en serio, es que por donde uno lo agarre, esta consulta o este llamado a consulta popular es tan politiquera que arranca hasta con la primera pregunta mal. Entonces la primera pregunta con la que arranca, según Petro que trinó, dice, la primera pregunta que se hará en la consulta, ojo a esto, popular, es si el día termina a las 6 p.m. de la tarde. Y adivine qué dice la reforma laboral de Petro. En el artículo 13. En el artículo 13, que termina a las 7.
O sea, ya de Porque entrada en le está echando un conciliación cuento se a la debe gente. hacer. Entonces, Claro. En conciliación de cámaras ya, se le hace. exacto, ya de entrada le está echando un cuento a la gente. Entonces le dice a la gente que el llamado a la consulta popular es porque no le aprueban la reforma. Su reforma dice que es a las 7, pero su pregunta dice que es a las 6. Hombre, eso es tratar a los colombianos como si fueran bobos, mano, ¿no? O sea, monte Sí, una cosa. no. Pero Sí, eso- no, pero- porque no, quiere de además- pronto retroceder a la primera, no, a la pero primera, además- presentó. no, a la primera que pero además- presentó. Pero además es que eso refleja lo que ya ha explicado el jefe del pacto histórico. O sea, Benedetti ya les dio orientación primero de alianza. Ustedes lo saben, ya Benedetti les dijo No, cómo eran las alianzas en las siguientes elecciones. Pero además de que les dice cuál es la alianza, ya dijo para qué es la consulta. Y él ya lo dijo. Él dijo, es que la consulta va con reforma o Bueno, sin reforma. porque yo nosotros quiero estamos plantearles este preparando para escenario. 2026. Yo quiero, termino el procedimiento. Si se aprueba, es obligatoria, pero es obligatoria una pregunta general. Entonces tiene que ir al Congreso en esa legislatura que esté corriendo o en la siguiente máximo para que el Congreso expida las normas. ¿Cuáles son las normas? Pues lo que él considere que cumple el mandato popular. O sea, no es que a partir de las 6 de la tarde vamos a pagar extras, ¿cierto? Sino lo que considere el gobierno, el Congreso, porque hay muchas variables y no se le está sometiendo al pueblo, ni el pueblo va a aprobar una normativa. Eso es lo primero, ¿cierto? Si el Congreso no lo hace, el gobierno nacional puede expedir decretos con fuerza de ley. La Corte Constitucional no interviene previamente, solamente intervendrá en la medida en que haya un vicio de procedimiento jurídica, ¿cierto? O para el decreto que convoca, bueno, en el Consejo de Estado podría ser, y la naturaleza puede ser un decreto constitucional, no sé, y cuando salga ya la norma expedida, entonces las demandas que vengan, no hay un control previo, por eso es que nunca supimos qué pensaba la Corte Constitucional de la consulta popular de Claudia y de los verdes, la anticorrupción, porque no tuvo umbral y entonces nunca hubo normatividad, ¿cierto? Eso es, pero definitivamente, pues lo que usted está planteando, ¿cuál es el pecado? Que es una estrategia política, ¿sí? Es una estrategia Listo. política. Respecto a eso, yo sí, obviamente, digo que incluso perdiendo la consulta, o perdiendo la no consulta, perdiendo el tiempo que se lleve eso, pues gana el gobierno. Depende. Porque gana en visibilidad y gana en victimización. Es decir, pone a la ciudadanía lo que estamos haciendo, a discutir las reformas. La gente hoy no tiene ni idea, incluso que es una reforma laboral, porque es que este es un pueblo que no estudia, no lee. Para nosotros es muy difícil comprender, imagínate para el ciudadano a pie, ¿cierto? Nos mete en un proceso preelectoral o electoral, porque él sabe que necesita cumplirle a sus electores primarios, a los sindicatos, a la clase obrera, trabajadora, a la clase que, pues, por la cual él se hizo elegir, ¿cierto? Y pues obviamente sabe que como está contra las cuerdas por tiempo, pues no le va a alcanzar, no le va a dar. Ahora, decían analistas esta mañana, si no le pasó la laboral es muy difícil que pase la salud, eso es otra discusión. Pero en sí, perdiendo el gobierno, pues gana en el espacio de la elección popular. Yo diría que se podrían dar de aquí a un año prácticamente 5 elecciones. Una sería la de la consulta popular, si se da, si pasa, si surte todo ese trámite. La segunda sería la de noviembre, que es cuando los partidos escogen sus candidatos o sus precandidatos, ¿sí? Si la derecha se une y saca una sola candidatura. Sí, pero quédese en la primera, quédese en la primera. No, sí. Pero mire, la tercera Carlos, sería la de marzo. Carlos, la cuarta sería la no hay primera umbral, vuelta. Si no hay umbral, y dentro de ese umbral hay 6 millones de votos a favor, ¿cuál es el panorama político? O el mensaje es que gana perdiendo. No, porque no gana perdiendo. Claro, porque es que arranca con una base electoral que de le da 11 para mil- pasar. de 11 millones y termina con 6. Pero doctor, Miren. ¿cuánto se necesita para pasar a segunda vuelta? Hoy, con esa división y polarización que hay. Se necesitan por lo menos entre 6 y 7 millones ¿Pero de con votos quién? para pasar a segunda ¿Pero vuelta. con quién? Por el que sea. ¿Con quién? Pero Depende. está Sí, arrancando el proceso electoral. El éxito de la contienda presidencial está en la segunda vuelta, pero vaya pase, vaya suceda eso. Entonces, por eso le digo yo, pierde o gana perdiendo. Pero mire, yo creo que
Uno acá puede mirar dentro de los sectores políticos quién gana o quién pierde desde el punto de vista electoral, pero acá yo creo que sí puede haber un consenso. En esto, quien más va a perder es el país. O sea, en esto, eso sí es pierde evidente. Colombia. Eso sí es y no evidente. solo pierde Colombia, Claro. directamente el costo de la consulta, Claro. que son 500.000 millones 600 de mil millones. pesos. Y eso 600.000 súmele millones. la logística, la publicidad Claro. de A los eso- del sí, los del no. a eso le iba a decir, o sea, pierde ese recurso por una consulta que no tiene un sentido realmente genuino, sino ya lo dijo Benedetti, es netamente electoral, es arrancar el proceso de campaña. Entonces es meter esa plata Sí, pero es que- para un pero es proceso que de campaña. Pero yo le quiero agrego insistir esto, esto. pero le agrego esto, John. Y aparte de eso, los recursos públicos que serán destinados, porque como es de iniciativa del gobierno, serán destinados para visibilizar mucho más la consulta. Y la última es esta. Y es que imagínese usted un gobierno que ya gobierna bien mal, ya ni siquiera gobierna bien con sus propias ocupaciones, sus funciones. Ahora imagíneselo mal gobernando, pero en campaña. Todo peor para los colombianos. Entonces, en vez de dedicarse a resolver los problemas urgentes de los colombianos, se dedica a hacer politiquería con la plata de todos nosotros. Acá el que pierde es el país. Realmente el que pierde es el país, y la gente tiene que entender eso y pararse duro Sí, pero- realmente pero- en pero- torno a esta situación del Pero gobierno. pero yo creo que esto sí hay que dejarlo muy claro, es que quien se atraviesa como vaca muerta, repito esa expresión, que me Sí. gusta harto, En eso estoy de acuerdo con usted. es la oposición en la comisión séptima. Yo no puedo ser, perdónenme, tan irracional de decir no hay reforma laboral, cuando la reforma laboral tiene unos puntos importantes y cuando se necesita de una reforma Y laboral. cuando ya surgió Discútala, bastante debátala, discusión. modifíquela, Pero es que ¿cierto? no puedo- Taca mal, Y taca perdón, mal pero y cuando la hace oposición. eso, le dan el papayazo a Petro y Petro utiliza un mecanismo constitucional que está para eso. Me están bloqueando y sí le están bloqueando. Esa reforma se la están bloqueando. La de salud se la están bloqueando. Entonces, la Constitución le permite desbloquearlo. ¿Cómo? Llamando a una consulta popular. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? ¿Qué pasa si el Senado, la Comisión Séptima, le aprueba la laboral? Repito yo. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Va a meter la salud en una consulta popular? Ya dijo que lo está pensando, sabe que no le va bien. La pensional, si la pensional está en la Corte Constitucional, entonces ¿qué va a hacer? Unas preguntas por fuera de la reforma, entonces van a decir, venga, usted definitivamente lo que quería era otra cosa. Entonces mire usted que en estrategia política, ¿cierto? Así esté equivocándose, así esté manoseando, como dice usted, David, pues es legítimo y está respaldado y le están O sea, dando la pero papaya. yo le digo En algo. estrategia política, una estratega política, le digo, hermano, hay que hacer esto. Ah, no, y sin lo está duda. haciendo. No, y Lo está además, haciendo por el cartel. además está jugando por sus reformas. Sin Claro, duda, claro. sin duda Nos está- pone en una campaña electoral con una narrativa, duda. héroes y villanos. Quise hacer el cambio, no me lo permitieron. ¿Quiénes? Los villanos de allá. ¿Cómo es posible? Necesito nuevamente el apoyo ¿Cómo popular es posible- que venga desde la ¿Cómo calle. es posible que la oposición para- hoy siga con el mismo argumento para negar la reforma laboral, con el mismo que hizo la reforma laboral que le quitó los derechos a los trabajadores? Sin O sea, duda. sacan muy mal. No, sin duda. Que sin duda jugo y acá que están- jeta, decían los abuelos. Que jugo y que jeta. Sin duda ellos están, yo puedo estar de acuerdo con ustedes que tanto acá los sectores de oposición como los sectores del gobierno o afín al gobierno están pensando en las elecciones, no están pensando en el país, en eso estamos de acuerdo. Electoralmente puede que les sirva a unos y puede que les sirva a otros y ya se la jugaron, ¿cierto? Pero también uno se pone a pensar esto, o sea, la reforma que sale de Cámara es bien mala. Porque lo único que nosotros podemos hoy darle como visto positivo es que genera el recargo nocturno y los dominicales, pero además violenta todo el poco de artículos que ya les he comentado y adicional dificulta derechos colectivos. ¿Cómo es posible que la reforma plantee que el único sindicato que puede negociar es el sindicato mayoritario? O sea, eso es una cosa que es en contra del derecho natural de sindicalización, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, violenta incluso los mismos derechos que hemos peleado los trabajadores. Entonces, si usted a eso le agrega que la reforma es mala, ahora póngala usted en manos de una mayoría que la quiere hacer peor, donde la aprobaran esto saldría mucho peor. O sea, yo creo que podría salir una reforma laboral 2.0 de Uribe, casi que podría salir de ese nivel, o sea, si pasa por el Senado. Entonces, acá digamos que entra uno en últimas, es que esto creo yo que se resuelve, compañeros, es planteando que hoy en el tejemaneje político del país están ya pensando es en lo electoral Sí. y no realmente El en los Congreso problemas de ya la está nación. tomando posición electoral. Están tomando Porque posición va a electoral. decir en la jugada y la narrativa o continuismo
con el progresismo o antiprogresismo. Sí, pero eso para no es una postularse. genialidad de la oposición, eso es No. una genialidad de Petro. Los quiere Petro meter le está resultando, gracias a la ineptitud e incapacidad de la oposición, le está resultando su estrategia populista y demagógica. Cuando yo digo populista, ustedes lo saben, y así ganó. Y los últimos gobiernos, sobre todo el uribista, pues esa fue su estrategia. Allá los malos y aquí los buenos. Los que quieren modificar este país, los que quieren hacer de este país que le sirva a la gente, que le dé mejor calidad, y los que no quieren, ¿cierto? Y la oposición, que no tiene ningún planteamiento serio para resolver los problemas. El otro tiene unos planteamientos improvisados, ¿cierto? Pero hace planteamientos, Y escasea la en oposición candidatos no las también. hace. Y hoy políticamente está el gobierno ganando ese pulso. Eso es lo que yo pienso. Bueno, yo creo que también ya... Ganando el pulso, perdiendo la gente. En eso estoy de acuerdo. Hemos Hemos estado esa como es la puja. en aristas, ¿no? Esa es la puja, pero Porque se acrecenta la polarización y eso es lo más harto de todo. Bueno, yo lo que Démosle- quiero ver es qué pasa mañana. Exacto. ¿Cuánta gente sale y qué hace la Va a comisión tocar séptima? transmitir el miércoles. Pero Ah. antesitos démosle un saludo a Eric Picasso, que nos saluda desde Toluca. Desde Toluca nos saluda, un colombiano bien. nos saluda desde México. Toluca. Sí, entonces un saludo muy especial por tomarse pues el tiempo acá en sus raíces, en su gracias. llano, Gracias, a chévere. vernos y a escucharnos. No, Eric Entonces, es muy mexicano. agradecidos. Eric es un amigo y es mexicano. Ah, bueno, Sí, entonces, sí, sí. bueno, mexicano, bueno, entonces un amigo de Beto. Vamos a Y cerrar. bueno, Venga, yo quiero dejar antes de cerrar esto. Esto es político, ya lo hemos dicho, tanto la atravesada de la oposición como la estrategia que les plantea Petro y que arranca mañana con ese día cívico. Dentro de las cosas que dice Benedetti, le preguntan, le están hablando del día cívico, de la consulta, de las reformas, del futuro del país y de la política del pacto histórico. Y le preguntan, ¿quién va a ser el presidente? Y dice, el presidente será el que esté en el centro. Ojo a esto, el que esté en el centro. Y tienda más puentes con los diferentes partidos políticos. Claudia López es la que mejor lo está haciendo. Yo no estoy diciendo que voy a votar por ella, dice Benedetti. Dice Benedetti, entonces ahí sí yo quedé más loco. Uy, pero, La verdad, yo quedé loco. Pero se echa Bueno, la madre un día. esperemos. Ese es otro análisis No, interesante. La carrera presidencial. No, pero es que yo amanecerá y lo veremos. planteo porque salió en la entrevista que estaba Toca precisamente, leerla. No la he leído la y entrevista toca era leerla. para esto, en el diario El Tiempo, vayan y léanla. ¿Toca ¿Cierto? leerla? Era Sí. para esto porque Interesante. Benedetti estaba diciendo qué pasaba con la consulta, con el día cívico, con la movilización, con el futuro del país y del gobierno, y sale con esta A pregunta. todas estas a Benedetti le pintaron la casa, ¿no? O sea, en la comisión séptima, ahí está su puta casa No, pero pintada. es que, a ver, si... Bien, buen recibimiento, bienvenido, Sí, Benedetti. yo sí soy, y ustedes saben los que saben de política saben que eso no, Benedetti no iba a convencerlos allá del futuro del país. No. No. Además, Entonces- porque el futuro del país en manos de... Además Benedetti, que pues, no se iría por encareció buena esa hora. comisión, ¿no? Se puso linda. Me imagino. Bueno, yo creo que hemos dejado unos elementos ahí, David y Carlos Julián, que contribuyen al debate, ¿cierto? Sí, al Los análisis. invitamos a todos a que Opinen, que compartan. opinen, que sigan. controviertan, que construyamos desde el Que nos propongan también desde el temas. territorio, claro. Sí. desde la Agradecimiento. Colombia profunda, dicen algunos Agradecimiento, noticias de Acacias, IOS Media y que nos sigan en Contrapunteo. TikTok, Spotify. Somos el único programa de la región que está en Spotify, ¿no? políticos. Bueno, y al fin, ¿qué? ¿Día cívico, sí o no, David? No, pues No, libre toca del día camilla. cívico, pero el espacio que le dieron y los argumentos no Toca dan para camilla. salir. No dan para salir los argumentos. de- Carlos Julián, ¿usted se va a tomar el día cívico? ¿Va a salir o no va a salir? No me puedo dar ese lujo. Las cosas en la casa no paran y en el trabajo menos. Entonces, no, toca Yo trabajar. aún no conozco exactamente cuál es la consulta por la que vamos a movilizarnos. Si aplazan un poco la movilización de mañana y conocemos primero eso, evaluamos si salimos o no. Por ahora, la verdad, no hay cómo salir. Consenso, bueno. Bueno, no, muchas gracias y que nos sigan compartiendo y nos vemos en 15 días. En 15 días, Dios mediante. Eso depende de lo que ocurra. si Depende ocurre de lo antes que nos algo. comenten, depende de lo que nos comenten. Nos Beto, estaremos. Depende un del saludo rating. a, Muchas a gracias nuestro a- director. A Carlos Muchas gracias Humberto. a todos. Gracias Gracias, por firme. estar conectados. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.